ámbito espiritual. Y digo esto porque la iglesia tiempo atrás había caído en emocionalismos, y las emociones realmente no cambian a nadie. Lo que cambia a las personas es la convicción que tengan a través de la palabra, porque la palabra nos da revelación. Entonces, iglesia, cuando uno ora, adora e intercede y hace guerra en el espíritu, lo hace abriendo la boca, declarando la palabra, y esa palabra va a empezar a traer libertad a su corazón y a mi corazón. Una de las oraciones que en la mañana se estuvo haciendo era que Dios, por medio de su espíritu, tenía que tocar el espíritu de la iglesia, y es ahí donde Dios trabaja, tocando el espíritu de la iglesia, no tocando solamente el cuerpo y el alma. Porque déjeme decirle lo siguiente: hoy en día se han propagado muchas cosas que han caído en el emocionalismo y han manipulado a las personas, haciéndoles creer que con hacer ciertas cosas van a obtener la unción. La unción se obtiene cuando hay un corazón dispuesto, humillado y que obedece a Dios. Ahí viene la unción. Entonces, lo que yo vaya a hacer, no lo voy a hacer porque lo vi en la televisión o porque escuché en la radio. Lo voy a hacer porque Dios me está trayendo revelación realmente de lo que tengo que hacer. Es decir, la iglesia no puede estar repitiendo modelos cuyos modelos a veces no están basados en la palabra. Y preste atención a esto, porque muchas veces lo que sale en televisión hay que ponerle cuidado. No necesariamente está en la palabra. A veces son cosas emocionales, y a veces son doctrinas de hombres que hacen caer en error a la iglesia. ¿Estoy hablando con la iglesia? A veces escuchamos cosas en la radio y decimos amén. No, lo que escucho en la radio necesito pesarlo, escudriñarlo. Si está en la Biblia, sí. Y si no está en la Biblia, necesito poner cuidado, porque cuidado que pueden ser doctrinas de hombres. Y por doctrinas de hombres, muchos han llevado a la iglesia a emociones pasajeras, y han llevado a la iglesia a un estancamiento. ¿Por qué digo esto? Porque la guerra espiritual consiste en ser certeros a la hora de estar proclamando la palabra, y no golpear al viento, sino golpear certeramente. Dios nos conoce, sí Señor, pero también el enemigo conoce a un creyente que no ora, que no ayuna, que no adora y que no hace las cosas que a Dios le agradan. Entonces, si el enemigo nos conoce, tenemos que tener cuidado de pararnos a hacer guerra en el espíritu si no estamos alineados con la voluntad de Dios. Ahora bien, el enemigo trabaja alrededor del mundo, y no trabaja solo, trabaja con un orden jerárquico. Preste atención, él no es omnipresente, no puede estar en todo lado, pero ¿cómo hace para operar a nivel de todo el mundo? ¿Cómo hace para operar en la iglesia? ¿Cómo hace para operar en las familias o en las naciones? Sencillamente porque tiene emisarios, tiene principados, potestades, un orden jerárquico que trabaja para destrucción. A partir de ahí me pongo a pensar, la iglesia está preparada, la iglesia está ordenada, la iglesia está haciendo la voluntad de Dios. Déjeme decirle que el enemigo no está jugando a la iglesia, el enemigo está maquinando y lo está, como dicen, poniendo en el blanco para destruir no solamente su vida, sino afectar su familia, afectar la iglesia y afectar la nación. Recuerde lo que dijimos el domingo pasado: 3 instituciones que el enemigo va a atacar: iglesia, familia y nación. Entonces, a partir de ahí, la iglesia de Cristo tiene que entender que ha sido puesta en la tierra para establecer el reino de Dios y traer justicia, pero entendiendo que a partir del momento que usted y yo andamos en santidad. Mucha iglesia a veces piensa que por haber estado en un curso, en un seminario de guerra espiritual, o haber pasado un montón de tiempo estudiando teología, creen que ya lo tienen todo. Eso es una parte. El conocimiento es importante, pero el conocimiento sin revelación no sirve de nada. ¿Me está escuchando? Porque mucha gente sabe mucha Biblia, mucha gente sabe de guerra espiritual, pero aquí no se trata solamente del conocimiento, sino de tener revelación para llevarlo a la práctica. Recuerde algo: conocimiento sin revelación no funciona. Es importante leer la palabra, escudriñar la palabra, y que Dios nos dé entendimiento, revelación, para poder ejercer dominio, para poder quebrantar las obras de maldad, y nosotros poder estar en el lugar correcto para ser efectivos a la hora de hacer guerra espiritual. Decía en la mañana a los hermanos que muchas iglesias han caído en el emocionalismo, y hay que denunciar esto, hermano. Ahora que estamos que pasamos las prédicas por Facebook, quiero decirle que hay iglesias que han manipulado la unción de Dios y han llevado a la iglesia a emociones pasajeras y no acciones concretas de acuerdo a la palabra. ¿Cómo así? Vemos a gente que creen que por hacer ciertos actos van a tener la unción. Como yo vi que aquel tiró el saco, yo voy a también tirar el saco sobre la gente para que la unción caiga.
Y lo que están haciendo son repitiendo modelos o patrones que realmente no funcionan porque no ha sido revelado. Escúcheme bien. Si usted y yo vamos a hacer guerra espiritual, tenemos que estar, uno, alineados con Dios y la palabra. Es decir, justicia y santidad. Si un creyente no vive en santidad y no vive en justicia, cuidado, se pone o se mete en campos que no tiene que meterse porque puede salir avergonzado. Usted dice, ¿por qué me está hablando de esto, pastor? Sencillamente por algo. Creo yo que la iglesia de Cristo necesita estar con los ojos espirituales bien abiertos para ver realmente por dónde es que el enemigo se está filtrando. Cuando hablamos de emisarios, es porque, vea lo que Dios a mí me ministró. Hay emisarios, agentes secretos, demoníacos que se han infiltrado en la iglesia, escuche bien, para inactivar ministerios. Se han metido en las familias para destruir las familias. Se han metido en la nación para traer iniquidad. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo nosotros por la familia? Cuando hablo de familia hablo de hijos, hablo de esposo, esposa, hablo del matrimonio. Cuando hablo de la iglesia hablo de los ministerios. Si verdaderamente los ministerios están siendo activos o te estás quedando atrás, o la iglesia universalmente hablando ha caído a veces en un letargo espiritual y cree que con venir a la iglesia es suficiente, con cantar es suficiente. Y como dije en la mañana, cantar, adorar y danzar y silbar y adorar a Dios, eso me agrada mucho y yo me declaro un loco para Cristo. Pero déjeme decirle que si lo que hago no está sustentado en la palabra, de nada sirve. Es decir, si yo canto, alabo y adoro, tengo que estar lleno de la palabra para que sea efectiva mi alabanza. De lo contrario va a ser algo como un metal que suena. Yo quiero llevarlo a usted una realidad. Si usted y yo somos hijos de Dios y somos creyentes en Dios, lo primero que hay que hacer es estar alineado con la voluntad de Dios, y eso es andar en justicia y en santidad. Es decir, que Dios comience a arrancar todo lo que a Él no le agrada. ¿Por qué? Porque si un creyente no se alinea, el enemigo lo puede avergonzar, el enemigo puede hacer de él una presa fácil. Y es lo que la Biblia llama lobos rapaces. Y quiero que vayamos directamente a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. No voy a correr con esto porque vamos a hablar en diferentes domingos de guerra espiritual. Pero lo que yo quiero que entendamos es que hay espíritus desencadenados en contra de la iglesia. Espíritus demoníacos que la Biblia menciona que son lobos rapaces dentro de las iglesias locales. ¿Me está escuchando? Lobos rapaces. Hombres que no quieren el bien de la iglesia, sino que quieren los bienes. ¿Sí me presta atención? Hombres que no quieren el bien, sino los bienes. Andan ver qué le sacan a la gente y no se están ocupando en dar verdaderamente lo que Dios quiere que den. Iglesias que se han conformado con mensajes sencillos que no llevan a un confrontamiento. Cuando usted y yo escuchamos un mensaje que nos hace sentir bien, pero no nos desafía a hacer algo, algo está faltando ahí. Porque todo mensaje de la palabra tiene que desafiarnos a cambiar, a ser productivos, a ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor joven, un mejor adulto, un mejor de todo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios dice claramente, 1 de Timoteo 4, 1, 2. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos tiempos, algunos van a apostatar de la fe. Abra sus oídos espirituales. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, vamos a leer el 3 si es tan amable, por favor, para que quede más claro. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay una versión que dice así: entusiastas seguidores de ideas falsas. El Espíritu Santo está advirtiendo algo en esta mañana. En los postreros tiempos vendrán gente engañando, dizque con el Espíritu Santo, pero no estarán operando en el Espíritu Santo, sino estarán operando bajo otro espíritu. Doctrina de hombres, doctrina de demonios. Entonces aquí viene la pregunta que yo a usted quiero hacerle. ¿Qué es lo que sostiene la iglesia? ¿Qué es realmente lo que lo hace crecer a usted y ser productivo?
¿Qué es realmente lo que lo hace vivir en santidad a usted y a mí? Solamente el Espíritu Santo operando en un corazón abierto que quiere dejarse formar. El Espíritu tocando mi espíritu. Grábese esto y no se le va a olvidar. ¿Dónde trabaja Dios en la vida de la iglesia? En el Espíritu. No en su cuerpo y en su alma. Porque recuerde que su alma y su cuerpo son afectados cuando su espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Grábese esto porque esto es importante en la guerra espiritual. Lo que Dios va a tocar en usted es el espíritu, porque si el espíritu es transformado, afecta positivamente el cuerpo y el alma. ¿Qué sucede hoy en día? Que la iglesia, hablando universalmente, ha caído en estereotipos, ha caído en tradiciones, ha caído en modelos humanos, ha caído en emociones que solamente afectan el alma. Y por lo tanto, ¿por qué digo solamente afectan el alma? Porque se han vuelto emocionalistas. Y quiero decir algo con mucho respeto. A través de retiros, a través de encuentros, a través de cultos, a través de diferentes actividades, seminarios y un montón de cosas, los cuales no estoy en contra, sencillamente que ha pasado que a raíz de diferentes actividades han manipulado las cosas de Dios y han llevado a la iglesia a errores espirituales y a emociones pasajeras. Ejemplo, hay gente que dice: cuando la gente cae en el espíritu, recibe más. Si cayó, recibió más, y si no cayó, no recibió tanto. Esos son estereotipos que se van formando. Si la gente cae, gloria a Dios, y si no cayó, ministrada por el espíritu, no quiere decir que uno reciba más que el otro, porque los dos pueden recibir igual. Pero son modelos que se van formando donde la gente cree que por hacer algo estoy bien. Nos hemos encontrado doctrina de hombres donde vemos a alguien que tal vez utilizó un saco y lo tiró a alguien para que recibiera la unción. Como dije en la mañana, yo no es que no crea en las manifestaciones de Dios, sí las creo. Y los que me conocen saben que sí las creo. Lo que pasa es que si a mí Dios me dice, quítate el saco y tíraselo a este joven para que reciba, si Dios me dice, yo lo hago. Pero si Dios me ha dicho, no lo voy a hacer solo porque lo vi en la televisión. ¿Me está comprendiendo? Y la iglesia, por lo que ve en la televisión o escucha en la radio, llega a practicar cosas sin revelación, los cuales llevan a un desastre. Porque no está sustentado en la Biblia. Y me he encontrado con doctrina de hombres que dicen, Dios dijo y yo busco. Dios no ha dicho, sencillamente fue algo que ellos sintieron en el momento. Y ahí es ahí el cuidado, que para hacer guerra espiritual, lo primero que necesito entender es andar en justicia, en santidad y estar alineado con la palabra para poder entender qué hacer, qué no hacer y poder ser efectivo a la hora de reprender las tinieblas. Lo que pasa es que todos estos estereotipos o doctrinas de hombres han llevado a la iglesia a emociones pasajeras cuyas emociones no cambian a nadie. ¿Qué es lo que cambia al hombre y a la mujer? El Espíritu Santo operando en la iglesia. Dígame algo, hermano. No es cierto que hay iglesias, hablando a nivel de todo el mundo, que solamente se han vuelto un grupo más, un club más. Parece como un club social. Solamente es una reunión donde van y cantan un ratito, escuchan la Biblia y ya pasó. Pero no se han dado cuenta que el Espíritu Santo hace tiempo dejó de operar en la vida de esa iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque una iglesia que está operando en el Espíritu Santo es una iglesia que está siendo movida a niveles de santidad mayor. Es una iglesia que está siendo movida a milagros, a sanidades, a prodigios, algo diferente. Una iglesia que está alineada con la voluntad de Dios es una iglesia que toma tiempo para ministrar a Dios, ministrar al Espíritu Santo y no se ha vuelto un club más. ¿Qué sucede cuando una iglesia no está alineada con la voluntad de Dios? Fácilmente cae en doctrinas de hombres, fácilmente cae en estratagemas de hombres, fácilmente cae en las emociones pasajeras. Y es por eso que le digo que a través del tiempo me he encontrado con barbaridades. Y a veces uno cuando lo graban, a veces uno dice, lo digo o no lo digo, pero lo tengo que decir. Me he encontrado a veces con videos que de ciertos lugares, ciertas iglesias, donde me encuentro un hombre con el pie tocando el vientre de una mujer y haciéndole así en el vientre, recibe sanidad. Cosas para mí detestables porque están manipulando algo que realmente así no trabaja Dios. Me he encontrado con gente fraudulenta donde
donde agarran una manguera y empiezan a tirarle agua a la gente para que reciba la unción. ¿No será más fácil decir a la gente, para que tenga unción tiene que andar en santidad? ¿De qué me sirve que alguien ora por mí y recibir ahí la unción momentáneamente si realmente no me han enseñado los principios de la Biblia? Y los principios son claros y contundentes: obediencia, diligencia, constancia, perseverancia. Y es por eso que le digo que muchas veces la iglesia, hablando universalmente, ha caído en errores doctrinales y emociones pasajeras, que como lo hicieron allá, hay que hacerlo aquí. Y no se dan cuenta que el enemigo literalmente se les está riendo en la cara. El enemigo trabaja con emisarios, voy a repetir esto, en iglesias para inactivar ministerios, para traer estupor, es decir, ceguera en la iglesia, para traer conformismo, para que la iglesia no crezca, solamente se emocione cantando, ay, ya cantamos, pero no hay una productividad de santidad en el corazón de la persona. Hermanos, ¿qué sirve que usted venga a la iglesia solamente? Aunque hay que venir a la iglesia, hay que congregarse, pero que usted salga de esa puerta y diga, ay, ya vine a la iglesia, ahora voy a, no importa lo que yo haga, de por sí Dios me perdona. Usted no tiene revelación entonces de lo que es vivir en el Espíritu. Si alguien fácilmente peca, ojo, yo no estoy diciendo que no fallemos o no pequemos, somos imperfectos, pero si alguien fácilmente peca y peca y peca, esa persona necesita la revelación de Dios para que entienda realmente qué es vivir en santidad. Porque la Biblia dice claramente que el que peca no es de Dios. Constantemente hay gente que se le hace un hábito, es que hoy pequé y Dios me perdona, hoy pequé y Dios me perdona. No. Mire, eso es hablando como el matrimonio. Cuando uno encuentra doctrinas de hombres que le dicen, bueno, si usted no siente ya de Dios estar con otra mujer y usted siente de Dios estar con otra, usted puede hacerlo. Ojo, las doctrinas de demonios que se están enseñando y predicando. Y yo cuando, voy a decir algo muy éticamente, cuando yo veo a un hombre que dice, no, la verdad que ya no puedo más con esta señora, con esta doña, y yo creo que me tengo que separar porque tengo derecho a ser feliz. Yo a esta persona tendría que decir algo muy respetuosamente. Con respeto le diría, usted es un gran cobarde. ¿Sabe por qué es un gran cobarde? Porque cuando uno se para en la brecha, uno sabe que no va a ser fácil. Pero cuando yo me paro en la brecha, yo sé a lo que Dios me ha llamado y sé que el enemigo está trabajando y está activo para destruir mi matrimonio. Pero la doctrina de demonios y de hombres que se andan predicando hoy es que yo tengo derecho a ser feliz. A paz me ha llamado Dios. Y agarran la Biblia como excusa para pecar o para separarse de la esposa. Y esas son doctrinas de demonios. Entonces van a la iglesia, aleluya, cantamos y adoramos. No me cante ni me adore si no está viviendo alineado a la voluntad de Dios. Qué fácil, hermano. Qué fácil ser cristiano, venir a la iglesia y yo vivo como yo sienta. Es que yo siento, usted no siente nada, hermano. He entendido y sigo aprendiendo que cuando yo me expongo a la luz saca todo lo a basura. Hoy en día, hermano, en los altares ya nos está predicando una verdad real. Y yo le pido a Dios que en los altares se predique, señoritas que están en la escuela, universidad, colegio, que prediquen la virginidad, que sí se puede llegar virgen al matrimonio. Y uno predica esto y lo que hace un día es burlarse en la cara de uno. Pero aunque se burlen, yo seguiré predicando la santidad de Dios. Porque si yo me empiezo a acomodar al mundo, entonces estaría predicando un evangelio que no está en la Biblia. Un evangelio que se acomode a las normas del mundo. Yo predico un evangelio que se acomoda a la norma suprema de justicia, que es la palabra. ¿Y por qué le digo todo esto? Precisamente por lo mismo, porque la iglesia ha caído en emocionalismo nada más y no se da cuenta que para nosotros ser efectivos en la vida necesito andar en santidad y en justicia, según Lucas capítulo 1 versículo 75, en santidad y en justicia delante de Dios todos los días. Y le voy a predicar esto fuerte, ¿sabe por qué? Porque el enemigo te conoce, el enemigo sabe. Vamos rápido, 1:75, tiene que ir rápido conmigo. Dice, en santidad y en justicia delante de Dios todos los días.
Lucas 1:75, dije yo. Tiene que estar atento conmigo, hermano. Mire, le hablo de esto porque la iglesia ha caído en letargo espiritual. Cuando hablo de iglesia es universalmente hablando. Y lo que la iglesia no se da cuenta es que en el ámbito espiritual los principados, potestades están trabajando para inactivar la iglesia y hacer creer que todo va bien, cuando realmente el juicio comienza en casa. Cuando realmente es mi vida la que está en juego, cuando realmente soy yo el que Dios ha llamado a pararme en la brecha. Pero lo primero que tengo que asegurarme es justicia y santidad en mi vida personal, justicia y santidad en mi casa, justicia y santidad en la iglesia. Justicia y santidad significa aprender a andar alineado con la voluntad de Dios, entender una cosa, mi hermano, que no puedo hacer más allá de mi compromiso. Una iglesia no puede ser mayor que su compromiso. Grábese eso, le va a servir en su vida. Una iglesia no puede ser mayor que su compromiso. Un creyente no puede ser mayor en su ministerio si no ora, si no busca a Dios, si no se consagra. De lo contrario será un metal que suena, un címbalo que retiñe. Hoy en día la gente le da muy fácil ministrar a Dios en pecado, y lo que no se da cuenta es que el enemigo te conoce. Dios te conoce, pero también el enemigo te conoce. ¿Y cómo lo conoce si no es omnipresente? Precisamente porque tiene aliados, y es un orden jerárquico. Manda emisarios. Emisarios son agentes secretos, demoníacos, para inactivar familias, inactivar ministerios, hacer caer en rutina, apatía, pereza espiritual, antagonismo. Es hora de que la iglesia se levante a hacer guerra en el espíritu, pero lo primero es un llamado a la santidad. Eso es lo primero. Sí se puede, hermano, no es imposible. Estamos en el mundo, no somos de este mundo. Ciertamente hay tentación, hay debilidad, hay pruebas, hay muchas cosas. Pero hermano, Dios dice claramente: aquel que ha puesto su mano en el arado y vuelve a ver atrás no es digno de mí. Está fuerte esa palabra, porque Dios nos desafía a través de su palabra de que solamente la constancia y obediencia nos va a llevar a cosas mayores. Apocalipsis 21:8 no solamente dice que los hechiceros no entran al cielo. Apocalipsis 21:8 dice algo muy claro de quién no entra al cielo. Y usted lo puede leer en su casa, donde dice que los cobardes. Entonces quiere decir que yo necesito aprender a pararme en la brecha. Necesito aprender a alinearme con la palabra. Necesito aprender a decirle a Dios: ministra mi espíritu, de espíritu a espíritu. No quiero que toques mi alma, porque en mi alma están las emociones. Quiero que toques mi espíritu, para que mi espíritu afecte positivamente el alma y el cuerpo. Y el alma y el cuerpo se sujeten a la voluntad de aquel que lo dio todo por mí. ¿Cuándo es que se ministra el alma? Cuando la iglesia vive de emociones. Una vez creo que le dije a usted: hay gente que nomás viene alguien de otro lugar, dice: ay, yo quiero ir a ese lugar para que oren por mí y yo recibir la unción. Y son gente que anda buscando la unción en otros, pero nunca aprende a pagar un precio. Cuando Dios lo llama a cuentas y le dice: necesito que cambie esto, lo otro, no están dispuestos a sacrificarlo todo por Dios. Y así no trabaja Dios. Esto tiene que ver con guerra espiritual, porque la Biblia dice que la guerra se hará sabiamente. No podemos reprender cuando realmente el enemigo sabe si estamos fervientes en el espíritu o no. Sería catastrófico poner a reprendernos, a echar fuera demonios, si no estamos alineados con la voluntad de Dios. Creo yo que la iglesia, todo hombre, toda mujer, todo usted que está en este momento, escuchando esta palabra va a ser probada. ¿Usted la escuchó? Va a ser probada. A ver usted de qué está hecho. Dios nos está llamando en estos tiempos a discernir por medio del Espíritu Santo entre lo bueno y lo malo, porque estamos hablando claramente a través de estos versículos: en los posteros días muchos van a apostatar de la fe. Vendrán espíritus engañadores por medio de hombres que se van a infiltrar en la iglesia. Hoy en día muchos predicadores están tan interesados en qué agarran que en dar. ¿Me está comprendiendo? Quieren ver qué le van a dar, y el principio es: ¿qué voy a dar? Usted que está de oyente hoy, como hijo de Dios, tiene un desafío: a que vivamos nosotros delante de Él en justicia. Porque el enemigo respeta a quien vive bajo autoridad e irrespeta a aquel que no vive en autoridad.
Y para usted tener autoridad, primero tiene que conocer la autoridad del Hijo de Dios. Y para conocer la autoridad tengo que someterme a esa autoridad. Y sometimiento significa vivir en justicia, en santidad. No en mi voluntad, sino en la voluntad de aquel que me amó. Estoy dispuesto a someterme, a quitar el pecado, la inmundicia, la maleza, y vivir en justicia y santidad. Porque si un creyente vive en justicia y santidad, va a afectar su entorno positivamente. En el trabajo, en el estudio, en la familia, va a tener palabra, va a tener revelación. Repito, hermano, conocimiento sin revelación no sirve de nada. Mucha gente tiene 10, 20, 30 años en el evangelio, sabe mucho, conoce mucho, pero Dios no le ha sido revelado. ¿Qué es la revelación? La revelación es aquello que eleva mi naturaleza. ¿Y qué eleva mi naturaleza? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. No cuando la leo como leer el periódico, la revista, sino cuando me siento y le digo: Padre, necesito que me instruyas, que me enseñes y que me abra los ojos del entendimiento, porque la Biblia dice que las palabras de Cristo son espíritu, son vida. Creo que la iglesia necesita espíritu, necesita vida. Las familias necesitan espíritu y vida. ¿A través de qué? A través de exponernos ante Dios y decirle: Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Arranca de raíz la inmundicia, el pecado, todo lo que esté estorbando, quítalo de mí, porque la iglesia necesita estar alineada con la voluntad del Padre. Mire, hermano, cuando le hablo de estereotipos, donde la gente quiere imitar modelos de hombres para tener la unción, me voy a la Biblia y me encuentro a un Jesús que no anduvo haciendo muchas cosas. Me encuentro un Jesús que donde llegaba, su presencia incomodaba a los demonios. Me encuentro al Hijo de Dios, que los demonios se manifestaban por su presencia. Creo yo que la autoridad del creyente radica en la santidad que tiene. La autoridad suya y mía radica en la santidad delante de Dios. Un creyente que no vive en santidad no puede tener autoridad. En alguna manera la santidad es un arma. ¿Por qué? Porque cuando ando en santidad, el enemigo no puede acusarme, el enemigo no puede atacarme, sino que yo con autoridad puedo reprenderlo. Voy a decir algo más. Hace mucho tiempo, la iglesia cayó en errores y horrores espirituales, donde pensaba que la guerra espiritual era andar viendo diablos por todo lado. Y voy a poner el ejemplo que puse en la mañana. En cierta ocasión una persona, no sé, pongamos este papel. Pongamos que este papel se cayó ahí. De ahí se cayó por el viento, ¿verdad? Y esta persona decía: uy, reprendo al diablo, decía. Uy, reprendo toda tiniebla. Y yo dije: ¿qué tiene que ver el diablo aquí? No tiene que ver nada. Otro ejemplo que puse, fui con un hermano hace mucho tiempo al autobanco. Y el autobanco es para trámites rápidos, ¿verdad que sí? Resulta ser que ya él hizo su transacción y se pone a contar la plata con aquella paciencia y se pone a hacer cuentas con aquella paciencia. Cuando empiezan los carros de atrás a pitarle, ¿sabe qué dijo este hermano? Dijo: uy, reprendo al diablo. Y yo me pregunté: ¿y qué tiene que ver el diablo en el autobanco? Y yo por dentro dijo: el diablo es usted, hermano. Y me encontraba gente fanática cayendo en errores donde todo era el diablo. Y con el tiempo fuimos aprendiendo de que el creyente que vive en santidad no tiene problemas con el diablo. ¿Sabe por qué? Porque no puede. La santidad de Dios es un cerco que el enemigo no puede llegar. A menos que usted le ceda terreno, fácilmente entró. ¿A través de qué? A través del pecado, a través de no andar alineado con la voluntad de Dios. Usted me dice: pastor, pero somos imperfectos y fallamos. Sí, pero diga el débil, fuerte soy. Aquí no es una cuestión suya ni mía, es una cuestión de que si yo me apropio de la promesa: Señor, me agarro de tu mano y aquí no me suelto, sé que tú me vas a ayudar, sé que tú me vas a fortalecer, hermano, le aseguro que la ayuda divina viene cuando hay un corazón dispuesto a morir a lo terrenal y a vivir a lo espiritual. El problema es lo que acabamos de leer: en los postreros días vendrán espíritus engañadores. Y voy a darle este consejo una y otra vez. Hay radio cristiana, hay televisión cristiana. Gloria a Dios por eso. Yo lo apoyo y me alegra. Lo que no apoyo es cuando veo a alguien hablando lo que no está en la Biblia.
No, hermano, es que lo dijo fulano de tal. Mire, hermano, lo puede decir San Quintín. Si no está en la Biblia, no lo creo. Y vivimos de emociones y nos deslumbran aquí. ¡Ay, God! A mí el único que me deslumbra es mi Señor. Y punto. Él es grande, Él es todo. Él sí me impresiona. Nadie le llega a los pies a Él. Entonces, ¿por qué a veces ponemos tanto estereotipo? Y voy a contar algo más. Le decía a los hermanos de la mañana que una vez, y esto hay que decirlo claro y pelado, estuve en un congreso para pastores. Y pasamos los pastores a que oraran por nosotros. Y un hermano, no sé con qué intención lo hizo, y me puso los dedos acá. Y empezó a orar y me hacía. Si usted literalmente me estaba clavando los dedos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Dan sentido? La hacían, ¿verdad? Y si usted se toca así fuerte, ¿sí? Lo pueden descompensar, lo pueden dormir. Y empezó a orar y yo lo que hice fue quitarme. Porque yo sentía que estaba manipulando algo para que yo recibiera algo y cayeras. Y ese tipo de cosas han sucedido alrededor en el mundo, en diferentes iglesias, donde manipulan la unción. Donde a alguien se le ocurre decir algo, así dice el Señor, y ni siquiera Dios ha dicho nada, ni siquiera leen la palabra y dicen así dice el Señor. Grábese esto que le va a servir. Si usted va a profetizar, asegúrese que está leyendo la Biblia, si no, no profetice. Hermano, pero Dios me puede usar. Sí, Dios puede usar hasta un burro, ¿so? No nos va a usar a nosotros. Sí, te lo digo con respeto. Utilizó un burro, me puede usar a mí también. Lo que pasa es que la unción y la revelación vienen por un vaso que está alineado a la voluntad de Dios. Que Dios puede tocar un inconverso, sí lo puede hacer. Pero realmente por un vaso que está limpio, Dios trae su gloria. Amén. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que ha habido mucha manipulación y a veces la iglesia cae en fanatismo espiritual y reprende al diablo y el diablo se le ríe en la cara. Mire, oran, reprenden y no se dan cuenta que no están viviendo en santidad. Está grueso, ¿verdad que sí? Entonces, para ministrar, para orar, para hacer guerra espiritual, necesito primero decir, Señor, quiero alinearme contigo. De lo contrario, no puedo seguir avanzando. Eso sería como que usted le dé a un niño el carro. No tiene capacidad todavía para manejar un carro. No tiene la edad para tener licencia. La única forma de que alguien pueda manejar el vehículo y pueda andar alineado con la ley es a partir de los 18. Alineado porque a partir de los 18 es cuando puede sacar licencia. Antes puede sacar un permiso, pero legalmente a los 18 saca su licencia. Espiritualmente es el mismo principio. Dios no te puede dar más de tu compromiso, de tu fidelidad, de tu constancia. Y el enemigo sabe muy bien quién eres, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y sabe muy bien el enemigo cuando la iglesia está jugando a la iglesia. Y es por eso que el enemigo arremete fuertemente contra las familias y sabe dónde darles, porque precisamente es ahí donde hay que fortalecernos. La guerra espiritual consiste, en primer lugar, en andar en santidad delante de Dios. Y cuando ando en santidad, las tinieblas huyen donde quiera que yo esté. Y si se atraviesan, como dije el domingo pasado, me los llevo en banda. ¿Por qué? Porque no soy yo, es Dios a través de mí. Entonces la guerra espiritual no es andar viendo diablos por todo lado, ni tampoco confiarse en que el enemigo no está trabajando. El enemigo está trabajando, está activo. El Dios de este siglo, según 2 de Corintios, donde dice, ha cegado el entendimiento de muchos. El Dios con D minúscula ha cegado el entendimiento, sí. Está trabajando con iniquidad, con perversidad, está trabajando con pecados, con muchas cosas. Entonces la iglesia tiene que aprender a discernir en qué tiempo estamos. No es un tiempo para vacilar, para jugar, para entretenernos. Es un tiempo para estar alineados y abrir los ojos espirituales. ¿En qué tiempo estamos? Antes de que venga el Señor, antes de la venida de Cristo, la maldad se va a acrecentar, la iniquidad, el pecado. Hay que abrir los ojos, hermano. Hay que abrir los ojos. ¿En qué tiempo estamos? Antes de que la trompeta suene, de que Él venga, la iniquidad se va a propagar. Hermano, lo que usted está viendo hoy en día y que estamos viendo es feo. Pecado delante de Dios, pero vendrán cosas más aberrantes todavía.
No es de extrañarlos que en los colegios ya permitan que un hombre y un hombre anden juntos en los colegios. No. Y cuando uno habla de estos temas, a la gente le da temor. A mí no me da temor porque sinceramente yo no defiendo un interés mío, defiendo un interés de Dios. Y lo digo con temor delante de Dios, con respeto, pero ya hoy en día cuando usted vea, un niño puede andar con otro niño en la escuela y como son derechos humanos no se puede decir nada. Quiero decir algo, por más derechos humanos que yo creo en los derechos humanos, yo no voy a cambiar mis principios donde claramente en la Biblia dice que varón y hembra Dios los creó. El punto aquí es que yo no puedo ver esto como normal. Nunca será normal cuando no está en la Biblia. Oramos y bendecimos a todo Costa Rica y todos los grupos que hayan en el nombre de Jesús para que sean tocados por Dios. Pero nunca podré comprometer un principio, un valor que tiene que estar arraigado a la santidad de Dios. No puedo, no está dentro de mí. Y si me tienen que acusar o lo que sea, pues sencillamente lo tienen que hacer porque yo nunca voy a promover un sistema que es antibíblico. ¿Y qué tiene que ver esto con la guerra espiritual? Mucho. Porque para muchos lo que estoy diciendo será fanatismo. Pero en el ámbito espiritual hay espíritus demoníacos que se han infiltrado en las naciones, en las familias, en la iglesia, haciendo creer que todo esto es normal, cuando realmente la iniquidad y el pecado se está propagando. Las cosas hay que llamarlas por el nombre. Creo yo que la iglesia no solamente está para orar y por aquellos que no conocen a Cristo, sino para hacer guerra en el espíritu, desbaratar obras demoníacas que en los aires se hacen, obras de demonios que en diferentes lugares se propagan para traer maldad, para traer ceguera, para traer conformismo. Y la iglesia tiene que entender que lo primero que tiene que hacer es, la iglesia tiene que vivir en santidad. La iglesia no puede vivir de acuerdo al modelo del mundo. El mundo vivirá con sus ideas, con sus leyes. Usted y yo vivimos de acuerdo a lo que Dios dice, justicia y santidad. Todavía hay que predicar en los altares, hermano, que los niños y niñas vivan en santidad, que los jóvenes se abstengan de tener relaciones sexuales hasta el día del matrimonio. Y para muchos será ridículo. Pastor, usted es ridículo. Pastor, usted es un retrógrado. Pastor, usted seguro está en otro tiempo. No, estoy en el tiempo de Dios. La santidad no es negociable. La santidad no es de tiempo en tiempo. La santidad es ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque Dios dice que sin santidad nadie podrá verlo. La santidad tiene que ver con principios que están en el corazón de acuerdo a la palabra. Hay que decirle a nuestros hijos, sí se puede llegar puro al matrimonio, sí se puede mantener un matrimonio, hermano. El mundo está plagado de maldad. ¿Cuántos divorcios hay hoy en día? Hay un montón de divorcios y la iglesia no puede continuar esa línea, ese estatus de divorcio. No, la iglesia tiene que decir no. El mundo lo hace, pero tenemos que demostrar que sí se puede afianzar a los hijos en el camino de Dios, que sí se puede alimentar a los hijos con la palabra, que sí se puede sostener un matrimonio con la voluntad de Dios. Vamos a continuar el otro domingo, pero quiero decir esto último. Muchos padres hoy están sufriendo, buscando en las iglesias y en las escuelas que ayuden a sus hijos, porque ya no pueden con ellos en la casa. Y yo digo, ellos mataron algo que la iglesia ni la escuela puede resucitar, porque todo arranca en casa. Esto está delicado, hermano, porque usted es responsable de sus hijos. Y usted me dice, no, yo creo que ya no puedo con mis hijos, ya están grandes, ellos hacen lo que quieren. Dígame dónde está eso. Que los hijos cuando cumplen 18 años hacen lo que quieren. Cuando los hijos cumplen la mayoría de edad, no es lo que quieren, es lo que deben hacer. ¿Sí? Y si usted y yo no nos levantamos, entonces quiere decir que el enemigo ha traído un letargo espiritual. No, todo está bien, no hay problema. No, la iglesia tiene que discernir en el espíritu los espíritus demoníacos que se están moviendo a nivel de iglesia y a nivel de las naciones y a nivel de muchos lugares. Esto que acabamos de leer, que lo vamos a detallar el próximo domingo, dice, apostatarán de la fe. Apostatar significa apartarse de los principios. No, eso no es malo, usted puede seguirlo haciendo, eso es apostatar de la fe.
Apostatar es gente que un día predicó la verdad, hoy en día la está negando a través de los hechos, la está negando a través de sus acciones. Pero creo yo que la iglesia tiene que meterse en el espíritu de la palabra para entender y comprobar la buena voluntad de Dios, para entender qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, con quién no estar. Que Dios a usted y a mí nos dé revelación, hermano, en nuestra vida personal, familiar, laboral, en todo lo que hagamos, que Dios nos dé revelación realmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos muchos vendrán a apostatar de la fe, muchos vendrán espíritus engañadores, hombres y mujeres que te hablarán la verdad, pero están negando la verdad, la eficacia de ella a través de sus acciones. Repita conmigo: una iglesia no se mide por la cantidad de miembros, porque déjeme decirle algo, yo no tengo problema que la iglesia sea grande o sea pequeña. Una iglesia puede ser de 100 miembros como puede ser de 40,000 miembros, pero no se mide por eso. La iglesia no se mide ni por la cantidad de gente, ni por el edificio, ni por la ropa, ni por el grupo de música. La iglesia siempre se mide de acuerdo a la santidad y el fruto que esté dando. Si usted y yo no estamos dando frutos de santidad en nuestra casa, preocupémonos. ¿Me está escuchando? Porque el enemigo se te va a reír en la cara. Mira, vos venís a levantar las manos y en tu casa no estás ejerciendo dominio de autoridad para establecer el reino de Dios. Eso significa: en mi casa voy a promover la justicia y la santidad. Vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cueste lo que nos cueste, aún así nos cueste la vida. Promover los principios de la palabra, y de ahí el juicio comienza en casa, y ahí usted va a promover su justicia y le va a llevar a otros, de tal manera que si en cada hogar se promueve la justicia, proclamaremos o vamos a promover la justicia de Dios a partir de nuestro hogar, llevándola a la escuela, al colegio, a la universidad, llevándola al trabajo. Estaremos llevando justicia de poquito en poquito. Amén, hermanos. El otro domingo vamos a tener más tiempo para eso, porque quiero hablarle de espíritus demoníacos que se han infiltrado en la iglesia y la iglesia no los ha visto. Pero los vamos a reprender, a rechazar en el nombre de Jesús, entendiendo que lo primero para hacer guerra espiritual, ¿qué hay que hacer? Vivir en santidad. Si usted y yo no andamos en santidad, el enemigo te va a irrespetar. Si usted vive en santidad, el enemigo ni siquiera te va a atreverse a levantar la mano, porque sabe muy bien que la luz en las tinieblas va a resplandecer. Oro a Dios y le pido a Dios para que todos los que estamos acá, al salir de aquí, entendamos un ataque, lo que sea, lo que venga, aprendamos a discernir por dónde viene y tengamos la autoridad suficiente para reprender eso. La autoridad se crece a través de la santidad. Grave es esto: la autoridad no viene cuando alguien solamente ora por ti, o cuando vas a un seminario y cuando sacaste el título teológico. La autoridad crece cuando vives en santidad. Así crece la autoridad. Amén. Oremos. Padre, gracias por este momento. Si tu palabra dice que en los postreros tiempos habrán espíritus que van a engañar, queremos aprender a tener el discernimiento espiritual para ver entre lo bueno y lo malo. No queremos ser seducidos ni llevados por vientos doctrinales. No queremos vivir un evangelio barato, corriente, un evangelio light, un evangelio que no nos lleve a nada. Queremos vivir un evangelio que nos desafíe a vivir en santidad. Un evangelio que nos desafíe a amar la norma suprema de justicia, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene que estar viva, activa en el hogar de cada hombre y cada mujer, de cada matrimonio. Señor, yo te pido por la iglesia que bendiga a los hijos de mis hermanos y hermanas, que bendiga los matrimonios, que bendiga los noviazgos. Oro para que la iglesia sea fortalecida. Reprendo al devorador, reprendo toda artimaña, sutileza, engaño de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y oro para que nos des espíritu de sabiduría, inteligencia, conocimiento, gracia, fidelidad, lealtad para hacer lo correcto en el nombre de Jesús. Repita conmigo la iglesia: Padre, en el nombre de Jesús. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, reprendo y rechazo toda artimaña de las tinieblas, toda mentira, todo aquello que se ha querido levantar para traer ceguera espiritual. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Dígale al Padre: dame autoridad, revísteme de justicia, revísteme de santidad.
Hoy me levanto para vivir no para la carne, para vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Diga, hoy me levanto no en mi fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Dígale, hoy me levanto en la fuerza del Espíritu Santo para hacer lo correcto, para aprender a tener discernimiento y para ser efectivo a la hora de caminar en esta vida. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a tu iglesia, al niño, al joven, al adulto, anciano, lo bendigo y lo cubro con la sangre de Cristo. Guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia y oro en el nombre de Jesús que tengan un fin y principio de semana victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te bendigo con paz.